Bueno, vamos a continuar con la clase de la unidad 1. Ya que hubo consultas sobre el ejercicio, vamos a iniciar justamente con el ejercicio de fuentes y usos. Y acá tenemos justamente uno similar a lo que se solicitó, que es elaborar, ¿verdad? Justamente el balance, que ya llegamos a hacer anteriormente en la clase final de la vez pasada. Entonces, creo que era uno de los tantos que solicitaba para resolver aquí entre el ejercitario 1 y 2, ¿verdad? Y en el primero, que es de 2 años, 2018 y 2019, pueden ver, por ejemplo, que... Montserrat, tu audio. Ya. Bueno, podemos comparar los 2 años, ¿verdad? Directamente, entonces, al hacer justamente la comparación o las variaciones, podemos ver que hay una disminución de activo en caja y cuentas por cobrar. Por ende, es una financiación de algún uso, que en este caso muestra que los 50,000 se llegó a utilizar en inventarios y también se llegó a pagar un préstamo a corto plazo, ¿verdad? Entonces, al aumentar aquí el pasivo es también un financiamiento y el capital también es un pasivo, entonces se aumentó, fue también un financiamiento, quedando entonces desglosado de la siguiente manera las fuentes del dinero y el uso, y sí o sí tienen que ir viendo para poner en el cuadro de fuentes y usos, ¿sí? No es que ponen ahí al ladito y se adivina, ¿verdad? Tienen que demostrar que se equilibra justamente el dinero de dónde sacamos y en qué se invirtió, ¿verdad? Los 80 millones, por eso decía el balance, cifra en miles de guaraníes. Entonces significa que esto tiene 15 millones. 85 millones, ¿sí? Ese era justamente uno de los problemas que tuvo uno de los compañeros, y que como primera actividad tienen la posibilidad de rehacer 2 veces, ¿verdad? Entonces, para la siguiente no van a tener 2 veces para rehacer. Y otra parte, se pedía tipear, porque ustedes tenían acceso al PDF y podían haber hecho primeramente en el cuaderno, ¿sí? Y después sentarse a hacer hasta 2 horas, le daba el tiempo justamente para tipear y hacer todo el ejercicio. Entonces, es solamente a modo de corrección, era para que vayan llenando en el cuestionario. Como son 70 y mucho, entonces, hasta el momento se va a conservar el grupo, pero posteriormente se va a dividir la sección, tengo entendido. Entonces, en el siguiente, por ejemplo, decía que se elaboraba también el estado de fuentes y usos, y la inversión es justamente de 80 millones, que es el que también tuvo problema uno de los compañeros, que puso tal cual esta parte. Entonces dice 25% en inversión, que es prácticamente aquí 40, y el 80 entonces va a ser aquí. Entonces la sumatoria del uso posterior entonces va a ser de acuerdo a las cuentas. Y queda entonces que el efectivo, se ve ahí que se tiene que utilizar máximo 5 millones, ¿sí? Entonces hasta 15 puede quedar ahí. Esa es una de las restricciones. Y otra de las restricciones es el préstamo a corto plazo también, que dice que no se puede ampliar. Entonces, esta parte que dice préstamo financiero, que es el primero, donde está el pasivo corriente todavía, entonces este es a corto plazo. Justamente el siguiente, ya en la parte del pasivo no corriente, está el préstamo a largo plazo. Entonces queda nuestro balance de la siguiente manera: inventarios 40 y propiedades 80, que es la inversión que nosotros vamos a hacer, son 120 millones.
y usamos el máximo que podemos efectivo, que es 5, bancos 30 y cuentas a cobrar 45 y a pagar 40 tal cual de los proveedores, ¿sí? Entonces, inventarios financiamos con los proveedores. Luego se ve el balance proyectado al lado y se va viendo que alcanza 660. Esta forma de hacer, por ejemplo, la financiación tiene varias maneras, ¿verdad? En este caso, la inversión fue en inventarios y propiedades, entonces pudimos haber utilizado dinero, por ejemplo, a largo plazo. Pudimos utilizar más lo que viene a ser bancos porque teníamos disponibles 60,000. Cuentas a cobrar, que son nuestros clientes, teníamos 100,000. Entonces podíamos decir que el 50% podríamos haberle cobrado a nuestros clientes y a nuestro proveedor, entonces otra parte. Entonces no es una única forma de realizar la administración de esos recursos, de los activos para financiar una inversión. Entonces, de acuerdo al administrador financiero, va viendo la forma óptima para ver si es que realmente es el recurso que necesita utilizar o no. Porque un préstamo a largo plazo significa justamente un endeudamiento que no sabes que el día de mañana va a poder o no cumplir justamente la empresa. Entonces, quedaba en este caso 660 millones el máximo, que es del anterior 620. Entonces, 40 millones nomás lo que se llegó a maximizar en este caso el balance. No sé si tienen consulta que es relacionado aquí con el ejercicio para poder dar Sí, la profe, segunda de mi unidad. parte, Sí, José. sí, profe, de mi parte, una consulta. Así mismo resolví, solo que Sí. el balance general proyectado, en Sí. vez de recurrir a un préstamo financiero a largo plazo, yo recurrí al dinero de proveedores, o sea, cuentas a Sí. pagar. Sí, Ese está bien. 40.000 que invertí en inventario, llevé a proveedores y no a préstamos financieros a largo plazo. Sí, Está bien de igual manera, ¿verdad? está bien de igual manera. Justamente eso dije. Depende de cada administrador financiero para Sí. saber de dónde quitar el dinero y financiar esa inversión. Pero, como les dije, como última opción se agarra y se hace un préstamo a largo plazo, o se utiliza capital, Sí. o se utiliza reservas. Provisión y previsión no se llega a utilizar porque son obligaciones de la empresa que tiene que tener ese dinero para estar al día y esté funcionando también la empresa, no es dinero, ¿sí? Está bien que el Sí, proveedor entonces te haya subsanado la inversión en inventarios. Está bien. Bueno, gracias, profe. la segunda parte, entonces vamos a dar ahora la teoría de la unidad 2, que es análisis financiero. Profe, yo te quiero hacer una consulta. ¿Cómo? Sí, dale, Yo Nelson. quiero hacer una consulta. Sí, Profe, ¿viste esa parte de préstamo a largo plazo? Creo sí, que ahí cuando presentaste decía 270 millones, si no estoy equivocado. sí. Bueno, eso quiero saber si esos 270 millones son préstamos que ya se hicieron y hay que pagar o es lo que está disponible para hacer. Ese dinero de préstamo, según el balance, es lo que está debiendo actualmente la empresa. O sea que si yo Es hago otro préstamo, aumenta mi préstamo a largo plazo. así mismo. Va a ser Ah, mucho ya, ya. más. Ya, Y es lo ya que entendí, dije. profe, gracias. Es lo que dije. No significa por sacar invertir directamente en lo que es un préstamo a largo plazo, el día de mañana pueda pagar la empresa. ¿Sí? Entonces lo que hace es ir viendo posteriormente en esta unidad, vamos a ver justamente los indicadores financieros en el cual se puede ver el porcentaje de endeudamiento que puede tener la empresa y si va a poder o no cumplir con esa obligación, que en este caso un préstamo a largo plazo es una obligación que debe de pagar. Entonces,
Para que pueda también invertir o para que se le pueda dar otro préstamo, entonces tiene que estar al día. Aquí vamos a ver la unidad 2. Hola, profe, ¿qué tal? Quiero hacer una consulta. Sí. Yo en el cuestionario yo anexé en modo PDF, no tipeé. No sé si hay algún problema con eso. Sí hay. No es un requisito adjuntar, no decía en ninguna parte adjuntar, decía tipear. Entonces, sacaron un punto menos la gente que solamente adjuntó y estaba bien el balance, el ejercicio en sí. La cosa es que, como dependiendo de las veces que llegaste a completar el cuestionario, tenías 2 veces para hacer. Podés recuperar un punto, porque vas a perder un punto de puntualidad, porque ya estamos en prórroga hasta el 12, o podés dejar ahí. Depende de vos. Ah, ok. Entiendo. Gracias, profe. Está. No hay más consultas sobre el ejercicio para dar, entonces, análisis financiero. Que también va a vencer, no, creo que el 18. De mi parte muy claro, profe. Gracias. Dale. Profe, una consulta. Sí, Adrián. Profe, acá en la descripción del ejercicio decía ortografía, gramática y pulcritud. Yo por eso entendí que se podía hacer a mano y subir nomás el archivo así, de esa forma. Sí, pero era en el caso de que, por ejemplo, ustedes adjuntaran. Lo que pasa es que en semipresencial eran 10 o 20 personas. Pequeño gran detalle de este semestre son 70 y muchos. Entonces, es más corregible cuando tipean directamente en el cuestionario y ustedes ya practican en su cuaderno, ¿sí? Entonces, por eso puse tipear, justamente. Solamente por eso. Entiendo, profe. Ya está. Gracias. Hola, profe. Sí, Ruth. Profe, pero o sea, en mi caso, por ejemplo, o sea, hablo por mí, Sí. yo de repente por parte, o sea, descargo mi PDF donde está el ejercicio y por parte voy haciendo que si mi trabajo me da almuerzo y cosas así, porque a veces llego muy tarde. Y en ese caso, voy a tipear, después me cuesta, o sea, por mi horario, o sea, por parte no puedo ir haciendo. Tienen que tener en volver a cuenta copiar todo. que ustedes están en semipresencial 1. Sí, Y entiendo. tienen que tener habilidades tecnológicas. Y para mí fue un tiempo suficiente darles 2 opciones y 2 horas en cada cuestionario para poder practicar. Parece tontería, pero fuentes y uso cuando no se practica no se hace bien. Solamente a modo didáctico nomás yo les mandé rehacer casi 4 veces si es que van a llegar a hacer. Y si es por tiempo y todo, yo en la clase síncrona justamente mostré el ejercicio para que puedan adelantarse. También alcé la clase y les avisé que tenían un tiempo disponible para hacer y avisé también que se tenían que tipear. Pueden ver nomás la grabación, no hay problema. Es cuestión de organizarse nomás. Así que es práctica. Actualmente es práctica para ustedes. Bueno. Como les dije, entramos en la segunda unidad. Casi es una semana por unidad en semipresencial. Entonces, esta segunda unidad tengo entendido que va hasta el 18 de marzo, que termina el próximo viernes. Entonces, llegamos a tener la sincrónica otra vez, ya día puntual todavía. Entonces, si es que va a haber o no consultas sobre el ejercitario, sobre análisis financiero, entonces van a ir pudiendo realizar en tiempo y también con puntualidad.
Entonces, ¿qué es el análisis financiero? Justamente para poder verificar la situación económica de la empresa. Y la misma entonces se define de acuerdo al propósito que quiere llegar entonces esa empresa, en donde las técnicas utilizadas que hace el administrador para diagnosticar la situación económica de la empresa, entonces hace posible la toma de decisión, ya sea la más adecuada o paliar dependiendo de cómo se va administrando la empresa para poder entonces llegar a sus objetivos. También se basa en el análisis de todos los datos relevantes y es continuo para medir la evolución del negocio. Se hace justamente este análisis financiero para saber si hay que corregir alguna parte y ir viendo si realmente las financiaciones que se realizan en los rubros se llegan a utilizar de la manera más adecuada. Entonces, como les mencioné anteriormente, hay dos tipos de análisis, una la vertical y la otra la horizontal. Estas herramientas utilizadas justamente en el análisis financiero es para saber si hay diferencias en las cuentas o hay tal vez unas disminuciones o aumentos de acuerdo al periodo o al año, en este caso, por ejemplo, que sea el análisis vertical. Si es en un mismo año, lo que se hace es una comparación entre cuentas y ir viendo en dónde se va moviendo o financiando de acuerdo a lo que se necesita invertir o ampliar. Y en el análisis horizontal es más bien para saber el año pasado cómo nos fue y este año posteriormente puede ser también que mejore o no. Entonces, vamos viendo los ratios o índices que son justamente los medidores o la unidad que se utiliza en las finanzas para saber cómo está una empresa financieramente. Entonces, los ratios por lo general constituyen una expresión matemática que consta de un numerador y un denominador, o sea, es una fracción en donde se llega a medir en veces y otras veces en porcentaje. Y se puede decir que también se puede utilizar un índice o ratio con otro para compararse. Por lo general, no se llegan a estudiar solamente un solo índice, se tiene que tener varios para poder saber ya sea los ratios o índices de una misma empresa para saber si evolucionó o no, para saber si estos ratios presupuestados por la empresa también se puede comparar en el mismo periodo, que es justamente el análisis vertical, o en lo que viene a ser anualmente, ¿verdad? Que es el análisis horizontal. Estos ratios ideales, que son de tipo general, por lo general también se utiliza para saber si es o no considerado rentable o no la empresa. Y los ratios sectoriales, como dice su nombre, es de acuerdo al sector económico en donde opera la empresa, además de los ratios que se utilizan de la competencia. Entonces, las ratios, razones o índices financieros, que es lo mismo, son entonces de acuerdo a la utilización de dos tipos de datos, uno del balance general y otro del estado de resultados, en donde se llega a comparar cuál es el que llega a moverse en forma de aumento o disminución dentro del balance o del cuadro de resultados. También hay que tener precaución en el uso de estos análisis. Por lo general, los ratios explican, por ejemplo, desviaciones en donde se puede saber si es que hay o no algo aislado que se puede llegar a subsanar en tiempo, en donde se puede ver si es que esa inversión, como dije inicialmente en el de fuentes y usos, tal vez tirarse en un préstamo superior del que ya tenemos, tal vez no sea una solución ahora mismo, o sea, sea una solución ahora, pero más adelante sea un problema en el cual la empresa tal vez
deba exigirse más, ya sea en capacidad de producción, en donde tenga que ver cómo expandirse, pero también implica dinero. Entonces, puede ser que un préstamo a largo plazo sea un problema posterior, un gran endeudamiento, ¿verdad? Entonces, se utiliza estos ratios para saber justamente si es o no rentable la empresa y también para saber si en el mismo año o en años anteriores se llegó a tener un resultado positivo o negativo, que viene a ser un superávit o un déficit, para saber si se tomaron o no las decisiones más correctas para la empresa. También se puede ver estos análisis de índices en donde se puede ver la condición en donde que se encuentra la empresa, para poder saber si es que realmente está ganando, está perdiendo o está, como se dice, calesiteando, ¿verdad? En donde va apagando incendios y al final lo que hace es subsistir nomás dentro del rubro. Bueno, estos principales índices financieros existen 4. Uno es de liquidez, otro es de endeudamiento, luego está la de actividad y por último las de rentabilidad. Entonces, estos índices financieros por lo general se necesitan para saber si realmente la buena gestión en las finanzas es verdadera, es fiable. Entonces, se llega a utilizar los índices financieros. Entonces, el primer índice, que es denominado de liquidez, es la que mide la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a corto plazo. ¿Qué significa eso? Que si la empresa puede llegar a pagar sus deudas de aquí a un año máximo, ¿verdad? Es por eso dice a corto plazo. A medida que llega entonces sus vencimientos, digámosle que nosotros le debemos a nuestros proveedores y que vence en 90 días a 60 días, dependiendo, ¿verdad? Con 10 días de gracia, entonces nosotros en 2 meses del producto o de la materia prima que nos da nuestro proveedor, tenemos que ver la forma de cubrir esa deuda en dos meses, máximo 2 meses, 10 días, para poder seguir adelante y para tener esa liquidez para hacer más la producción durante los siguientes meses. Entonces, las dos medidas básicas del índice de liquidez es la razón corriente y la razón ácida. Entonces, la razón corriente está dada por RC, por las siglas RC. Entonces, por lo general mide que la empresa pueda tener o no tenga que tener, ¿verdad?, problemas de liquidez, y tiene un rango. El rango va de 1,5 a 2 y está dado en veces. Entonces, razón corriente es igual a activos corrientes sobre pasivos corrientes por veces. Entonces, del balance, nosotros identificamos la sumatoria de los activos corrientes dividiendo los pasivos corrientes, y eso no puede quedar debajo de 1,5, porque significa que la empresa no tiene liquidez, no tiene dinero para poder pagar sus deudas a corto plazo. Si está entre 1,5 y 2, sí tiene dinero, ¿sí? Y por lo general no llega a pasar más de 2, porque significa ya que por poco es el lavado de dinero, demasiado rentable ya ha de ser la empresa para que tenga más de 2 veces. Otra parte entonces de los índices de liquidez está la razón ácida. La diferencia con el otro es que se resta el inventario. Entonces, la razón ácida por lo general depende del rubro en donde se desarrolla la empresa y hace posible entonces que se pueda medir la razón ácida. Este valor está entre 0,5 y 1, lo que equivale entonces que si es que es muy alto de 1, justamente como les había dicho, significa que tiene una capacidad ociosa, ¿verdad? En donde justamente debajo del 0,5 es que también tienen problemas de liquidez o problemas de pago, en donde la razón ácida RA
es igual a la razón corriente sobre el pasivo corriente menos los inventarios, y también está dado en veces. Entonces, se puede ver entonces que estos dos índices que ustedes ya están memorizando y están sabiendo que los índices líquidos de liquidez de la empresa es razón corriente y razón ácida. Los dos están dados por los activos corrientes sobre pasivo corriente, y la razón ácida se resta al inventario y están dados en veces. Tiene un rango en donde 1,5 a 2 es el de la razón corriente y 0,5 a 1 es la razón ácida. Posteriormente tenemos los índices de endeudamiento, en el cual se puede diagnosticar justamente la cantidad y calidad de deuda que puede tener la empresa. Entonces se puede saber si tiene o no beneficio en sus cargas financieras, para la cual se puede ver si su financiamiento mediante deudas es buena o no. Entonces, de acuerdo a ello, se ve la relación entre los activos totales y luego se va viendo si tiene o no mayor o no apalancamiento financiero, lo que hace que se vea si realmente el aumenta o no el riesgo y es igual a la rentabilidad o el retorno esperado con este riesgo de endeudamiento, ¿verdad? Las medidas de endeudamiento entonces son la razón de la deuda, la razón neta de la deuda, la razón calidad de la deuda y la razón cobertura de gastos financieros, que por lo general tiene otras siglas. Entonces, la razón de la deuda es RD. RD es justamente la razón que mide la proporción de los activos. Llega a verse, por ejemplo, en este caso, RD es pasivo total sobre activo total, en donde se puede ver que la proporción de los activos totales son o no financiados por los acreedores de la empresa, ¿sí? En donde podemos ver que nuestros proveedores, puede ser, como hicimos inicialmente en el ejercicio de estado de fuentes y uso, pueden financiarnos nuestros inventarios, por ejemplo. Entonces, el valor óptimo de la razón de la deuda es 0,4 y 0,6. ¿Qué indica que sea mayor que 0,6? Que el volumen de deudas es demasiado de la empresa y es posible que se esté descapitalizando y que la estructura financiera esté en riesgo. Entonces, RD está dado en porcentaje, ¿sí? Entonces, el primer ratio o índice de endeudamiento RD está dado en porcentaje. Luego el siguiente, que es la razón neta de la deuda, RND, que es razón de la autonomía, también está entre 0,7 y 1,5 el rango en donde debe haber la proporción de participación que tienen los acreedores en relación a los propietarios, que es el patrimonio neto que tenemos en la empresa. Entonces, RND significa pasivo total sobre patrimonio neto y está dado en veces. La razón calidad de la deuda, como dice su nombre, RCD, entonces es de acuerdo a la calidad de la deuda, significa en este caso, a medida que sea menor el porcentaje de la razón de la calidad de la deuda de la empresa, es mejor. Porque lo aconsejable es justamente llegar máximo a un 40% de esa razón de la calidad de la deuda. Significa que puede solventarse, que puede pagar sus deudas, que realmente sus deudas son de calidad, pero no son tan arriesgadas como para que pueda verse en una situación que no pueda retornar más para adelante, ¿verdad? Y la razón cobertura de gasto financiero o número de veces que se ganan intereses, que es justamente la sigla NBGI, que se ve aquí en esta razón. Por lo general, la capacidad que tiene la empresa para pagar sus intereses y evitar la bancarrota justamente. Entonces, por lo general, cuanto más elevado sea o tenga mayores probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago de sus intereses sin dificultades, entonces se puede llegar a asumir nuevas deudas. Entonces, para evitar eso,
debe ser superior a 1. El rango entonces de razón de cobertura financiera está dada entonces mayor a 1, tiene que ser para que sea solvente. Entonces se puede ver aquí que NBGI es la utilidad antes de intereses e impuesto por, dividido intereses. En este caso, por ejemplo, utilidad antes de intereses, abajo realmente debería decir impuesto, ¿verdad? Están movidos. Utilidad antes impuesto y de verdad debería decir acá más intereses, sobre intereses, porque tiene dos fórmulas esta razón. La utilidad ante impuesto más gasto financiero sobre gasto financiero vendría a ser otra forma de hallar la razón de la cobertura de los gastos financieros. Y por tercera parte, entonces los índices de actividad son conocidos justamente como las razones de eficiencia o de rotación, en el cual se puede medir justamente la eficiencia de la empresa en cuanto a sus activos, y entonces se puede ver sus aspectos de análisis en cuanto a la relación que tiene con el análisis de liquidez o con los índices de liquidez. Entonces, los índices de actividad por lo general se convierten en ventas o en efectivo, o sea que se tienen que ver los ingresos, las compras, y se puede ver entonces justamente las actividades que opera la empresa. Entonces los índices de actividad por lo general son el periodo de cobro, la rotación de inventario, la rotación de activos totales, la rotación de activos fijos, la rotación de clientes o de cuentas por cobrar. Entonces el primero, el PMC, que es el periodo medio de cobro, entonces mide justamente el plazo en el cual la empresa tarda en recuperar los créditos otorgados ¿a quiénes? A sus clientes. Entonces, para evaluar la política de crédito y cobro, esa relación entonces va viendo la empresa, ¿verdad? Y se mide por lo general por las cuentas por cobrar dividido en las ventas a crédito. Digámosle que nosotros vendemos a crédito a cierta gente, a cierto cliente, entonces tenemos que ir viendo si es 60 días, 90 días, 30 días, dependiendo el periodo que nosotros le damos, realmente recuperamos el crédito que llegamos a dar. Y esto dado por 360 días. Entonces, en 360 días podemos ver si recuperamos o no ese dinero. En la rotación de inventario, entonces se mide por lo general la actividad, las veces en que se usan justamente o se renuevan los inventarios de la empresa. Entonces se puede ver que a medida que hay mayor rotación, puede ser que se genere más venta, pero con menos inversión. Entonces, por lo general, esta rotación de inventario está dada por los costos de los bienes vendidos, dividido entonces los inventarios, y también está dado por veces. Luego, la rotación de activos totales está dado por la sigla RAT. La rotación de activos totales, como dice RAT, indica la eficiencia que se utiliza dentro de la empresa, y está dado por las ventas dividido los activos totales, y también está dado en veces. Entonces la rotación de activos fijos, RAF, entonces está cuando es mayor, significa que genera más ventas, entonces es ventas sobre activos fijos, RAF, y está dado también en veces. Entonces la rotación de cliente o rotación de cuentas por cobrar, RCPC. Entonces, de acuerdo a esto, es también las ventas. De acuerdo a ello, entonces se debe ver si la inversión efectuada en cuentas por cobrar, que son clientes, entonces genera o no esas ventas posibles. Entonces es RCPC es igual a ventas sobre cuentas por cobrar, y también está dado en veces. En cuanto a los índices de rentabilidad, podemos ver tres clases de rentabilidad: MR1, MR2 y MR3. Y también tienen sus formas o enfoque DuPont, en donde se va viendo si realmente ese análisis DuPont es o no efectivo. Entonces,
que es el índice de rentabilidad, en donde permite entonces ver si realmente es rentable o la eficacia de la operatividad de la empresa. Y existen muchas medidas justamente de rentabilidad. Una de ellas entonces es justamente el índice de rentabilidad en relación con las ventas, MR1. Luego vemos la rentabilidad con las inversiones, MR2. Y en relación al capital es MR3. Entonces, MR1 justamente ve el margen de utilidad que se tiene en relación a las ventas netas. Entonces, está dado MR1 igual a la utilidad después de impuestos sobre las ventas netas. Entonces, la rentabilidad en relación a las inversiones es similar a la anterior, pero se divide por los activos totales. Entonces, MR2 es la utilidad neta después de impuestos sobre los activos totales. Y tiene un enfoque Dupont, en este caso el MR2, que es el poder productivo de los activos totales. Entonces, este está dado por la rentabilidad de las ventas, por la eficacia entonces de los activos, el poder productivo del enfoque Dupont. Y también el MR3 tiene lo que vendría a ser la eficacia de la generación justamente de este activo, y se puede ver que el margen de rentabilidad de las ventas, que era MR1, este es prácticamente utilidad después de impuestos, MR1 por ventas sobre activos totales, es RAP, que es uno de los índices de actividad. RAP era sobre activos totales. ¿Se acuerdan? Y el último, entonces, el rendimiento sobre el capital, que es MR3, es para saber si justamente se tienen una utilidad, una rentabilidad sobre el capital de acción de los accionistas. Entonces, el enfoque Dupont en este caso de este MR3, que es RSC, es el margen de la utilidad neta en relación a la rotación de activos y al multiplicador del capital, que en este caso es activo total sobre capital de los accionistas, que era patrimonio neto. Entonces, si es que tienen o están un poco abrumados de tanta teoría, esta parte, por ejemplo, tienen que saber identificar justamente lo que les dije, que era la composición del activo, en donde se puede ver, por ejemplo, que MR1, qué significaba, y entonces cada una de ellas deben ir viendo para completar justamente los activos totales, los activos corrientes, los activos no corrientes. Entonces, utilizar como dato para poder realizar los índices financieros. Pregunta hasta aquí. ¿Siguen por acá? De mi parte está muy claro todo, profe. Bueno, yo voy a mostrarle un ejercicio para poder divertirse y para que la lluvia venga enseguida. A ver un poco si me abre mi ejercicio. Entonces vamos a ver el primer ejercicio que tenemos. Bueno. Para determinar e interpretar los índices justamente de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad, tenemos que tener un balance general, ¿verdad? Dentro de este balance general, nosotros tenemos que ver justamente qué es la composición del pasivo corriente, cuál es la composición del activo. Entonces, voy a buscar otro que se ve mejor. Índices.
diferente, pero bueno. Acá tenemos el balance, entonces vamos a ver en el siguiente cuadro, que se llega a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes del activo corriente, de efectivo a inventario? Entonces, el activo corriente, que da la sumatoria de 15.000, 35.000, 60.000 y 120.000, 230.000. Entonces, el activo no corriente es propiedad, planta y equipo o intangible y se suma 250 más 20.000 es 270. Entonces, la sumatoria del activo total es 500.000. En el pasivo, por ejemplo, el pasivo corriente, no se ve nomás AC ni PC. Entonces, es cuentas a pagar, los préstamos financieros hasta provisiones, es el pasivo corriente, en donde la sumatoria 80, 30 y 25 es 135.000. Y préstamos financieros a corto plazo más previsiones es pasivo no corriente, que es la suma de 200 más 45, 245.000. Capital y reserva entonces viene a ser el patrimonio neto, que la sumatoria de 100 más 20 da 120.000 y la suma de patrimonio, o sea, de pasivo total, es 380. ¿Cuál es 380? La suma de 135 más 245 es igual entonces a pasivo total, sin sumar el patrimonio neto. Entonces, por eso dice total pasivo más patrimonio neto es 500. Todos sumados, 120 y 380 da 500. Entonces, una vez que nosotros sabemos ya la composición del balance, cuánto es el activo corriente, el pasivo corriente, el total, el no corriente, el activo no corriente y el pasivo no corriente, entonces podemos hacer los índices financieros. Acá vemos, por ejemplo, que las ventas netas tienen un 40% de crédito, entonces 980 millones, el 40% es 392. Entonces, por eso aparece acá 392. Y vamos viendo, por ejemplo, voy a dejar de compartir ese para poder ver en el siguiente, que RC, entonces está dado justamente por lo que viene a ser la razón corriente, y la razón corriente era igual a activo corriente más pasivo corriente y está dado en veces. Entonces vimos que 230 era nuestro activo corriente y nuestro pasivo era 135. ¿Qué significa eso? Que dividido da 1,7 veces. Y decía en la nomenclatura que estaba entre 1,5 y 2. Entonces está dentro del rango para poder cubrir sus deudas a corto plazo. Entonces la razón corriente da lo que vendría a ser las veces que llega a rotarse la cuenta en cuanto a su activo corriente y su pasivo corriente. Entonces, restándole a esto el inventario, que es 0,81, podemos ver más adelante que nuestro inventario mostraba acá que justamente era 120.000, ¿sí? 120.000, entonces se usa como dato. Y entonces vemos acá justamente 230 dividido 135.000 menos 120, que es nuestra razón ácida, y da 0,81. ¿Y cuál era el rango incidido en este caso? Era 0,5 a 1. Entonces está dentro del rango también para poder cubrir sus obligaciones. Luego, ahí ya termina nuestra liquidez. Entonces, ¿qué podemos concluir de nuestra razón líquida? Dice que la razón líquida era saber si realmente la empresa va a poder cubrir sus deudas a corto plazo. Y según los datos
que está dentro del rango, ya sea la razón corriente y la razón ácida, entonces la empresa es solvente como para poder cubrir justamente sus deudas a corto plazo. Y luego vemos los índices de endeudamiento que da entonces, ¿qué era? Las deudas que tiene la empresa. La razón de la deuda entonces está dado justamente por el pasivo total sobre el activo total. Entonces 380 sobre 500.000 por 100% da 76%. Esa es la cantidad de la deuda que tiene justamente la empresa. Entonces, la razón neta de la deuda era pasivo total sobre patrimonio neto y está dado en veces. Y decía que es 3,16 veces la deuda que tiene en relación a su patrimonio neto. Y la razón calidad de la deuda es entonces pasivo corriente sobre patrimonio pasivo total. Entonces se da 35,5%. ¿Cuál era el límite superior? 40%. Entonces está dentro de la calidad de la deuda, no la óptima, pero está en el límite. O sea, tiene como un 4,5% todavía dentro del rango para poder decir que su deuda todavía es buena. Su calidad de la deuda todavía es buena. Entonces, el NBGI, también que era uno de los índices financieros, se puede ver justamente que se utiliza en este caso los gastos financieros y de dónde se saca. Este dato de gasto financiero se saca del cuadro de estado de resultados. Entonces, esta parte que dice gasto financiero figura 65.000. 65.000 en donde se puede ver que justamente esta parte de utilidad antes de impuesto también se utiliza de ese cuadro. Utilidad antes de impuesto es 80.000 más 65.000 dividido 65.000, que es la fórmula justamente de este índice. Entonces se puede ver 80.000 más 65.000 sobre 65 y decía que tenía que ser superior a 1 para poder cubrir entonces esa deuda que tiene la empresa. No sé si hasta aquí entienden o estoy hablando sola. Vamos a continuar con los siguientes dos últimos índices entonces, que dice que justamente el índice de actividad está dado justamente por el periodo medio de cobro. El periodo medio de cobro era el tiempo que recuperamos esa inversión en los clientes, ¿verdad? Esas ventas que llegamos a tener que vender y darle un periodo para que nos pague. Entonces, en este caso, tenemos las cuentas por cobrar, que también se saca ese dato del cuadro de resultados. Entonces, al sacar las cuentas por cobrar, podemos ver que aparece aquí que está en 60.000. Entonces, vamos a verificar nuestro cuadro de resultados, los 60.000, que decía que era, está en el activo corriente. Cuentas a cobrar, 60.000, que son los clientes. Entonces, los clientes se utiliza en este ratio para saber si el retorno es bueno o no. Y este 392 era el 40% del crédito, que justamente ya vimos en el cuadro de resultados que se llegó a sacar de las ventas totales. Y se va viendo que justamente esta empresa llega a recuperar en 55 días. ¿Qué significa eso? Que si es que la empresa tiene una política en el cual dice que es de 60 días, entonces su periodo de cobro o su periodo en el cual recupera parte del dinero que es para los clientes, en el cual llega a vender y retorna realmente ese ingreso, es en 55 días que, de acuerdo a la política de la empresa, si era 60 días, está dentro del rango. Es más, tiene 10 días más.
Pero si el periodo o la política de la empresa dice que era 30 o 45 días, si es 45 días, con 10 días de gracia está justito en el tope. Entonces, se puede ver también que la rotación de inventarios tiene que ver con el costo de bienes vendidos, que está dentro del cuadro de resultados, dividido los inventarios. Entonces, tiene 5,5 veces. ¿Qué significa? Que aproximadamente 6 veces la empresa va rotando su inventario. Si es 6 veces, ¿cuántos son? Casi 45 días. ¿Cuántos días en el año vendría a ser prácticamente la rotación? ¿Sí? Cada mes y medio aproximadamente. Y la razón del activo total vendría a ser ventas sobre activo total, en donde justamente esas ventas son 980.000 millones sobre los activos totales, que eran 500.000. Entonces, en relación a la rotación de las ventas en cuanto a sus activos totales, es de 1,96 veces. Entonces, de acuerdo a eso, se va viendo si realmente la empresa va a tener esa rotación en el cual va a llegar a recuperar del todo o no el retorno. Sheila, ¿vos me estás dando presente o querés preguntar algo? No, quiero preguntar algo, profe, porque Sí. yo ya cursé la materia y siempre tengo problemas con ese periodo medio de cobro, ¿puede ser? Sí. Bueno, el tema es que en los ejercicios comúnmente salen que la empresa tiene 45 días. Sí. O sea, esa es la política que maneja la empresa. Sí, queda acomodar. Siempre me sale un ejercicio que me da más días. Sí. En este caso, por ejemplo, salió 55 días, Sí. entonces yo le puedo dar, o la empresa me puede dar 10 días más de gracia para que el retorno esté dentro del rango. dentro del rango. Pero ¿qué pasa en el caso de que sea 30 y ya supere un periodo de gracia, por decirlo así? O sea, ¿cómo yo respondo a eso? Porque cada ejercicio hay que responder cada índice. Hay que responder. Según la teoría. Entonces dice, si es que era 30 tu política y es 55, entonces 30 más 10 es 40, tiene 15 días prácticamente de retraso. Entonces, ese periodo medio de cobro está deficiente, o en este caso, ¿verdad? No está cobrando, no está siendo solvente la empresa. Entonces, lo que se llega a poner como resultado es que tiene una deficiencia de 15 días o un retraso de 15 días en el periodo de cobro y no está dentro del rango que debería ser el ideal y para que pueda cumplir tu política, ¿verdad? De clientes. Bueno, ahí está. Gracias, profe. ¿Por qué? Así lo. Bueno, los dos siguientes, entonces los índices de actividad, se puede ver el RAF. Después se ve justamente el agotamiento de mi computadora. Bueno, es porque ya quiere terminar, parece, no solamente ustedes. Ahí. Bueno, el RAF se puede ver que es en relación a los activos fijos. ¿Qué eran los activos fijos? La instalación. Entonces, las ventas en relación a nuestra instalación o a nuestros activos fijos es de 3,6 veces. Y en relación a RCPC, que es las cuentas por cobrar, que es en relación a nuestros clientes, entonces es de 16,6 veces. Entonces se divide las ventas por las cuentas por cobrar y da 16,6 veces. Luego están los tres índices financieros, que justamente el MR1, que da que era utilidad después de impuestos, que también está en el cuadro de resultados. Y en esta parte, entonces, lo que se hace es en relación a las ventas. Todos los índices o lo que viene a ser el rendimiento de la rentabilidad de la empresa, redundantemente hablando, entonces es en relación a las ventas para saber si realmente tiene pérdida, ganancia o llega a ser rentable en lo mínimo. Entonces muestra que la utilidad ante impuestos tenemos en el dato que es 72.000.
dividido las ventas netas, que eran 980.000, entonces sale 7,3%. Entonces, la utilidad después de impuestos en relación a nuestras ventas netas. Y en el caso del MR2, que es en relación a nuestros activos totales, se puede ver justamente que la utilidad antes de impuesto era entonces 72.000 también, y 500.000 son nuestros activos totales, ¿verdad? Entonces, la misma es la utilidad después de impuesto que el MR1, pero dividido los activos totales, que da 14,4. En el caso, por ejemplo, del poder productivo, que era PP, por lo general, el MR1 tiene que ser lo mismo que el poder productivo. Entonces, 7,3 que el MR1 por el RAP, que ya sacamos anteriormente, que es 1,96, que está en el anterior. Acá está. RAP es 1,96, entonces el poder productivo se multiplica por MR1 por RAP y da 14,4, igual que el anterior, que era el MR2. Entonces, MR2 y el poder productivo deben salir el mismo resultado en porcentaje. Luego el MR3, que es justamente la utilidad en relación al capital de los accionistas, entonces, que es el patrimonio neto. Entonces, se tiene en cuenta 120.000, que era nuestro patrimonio neto. Entonces, tiene 60% el rendimiento de nuestra utilidad después de impuestos, y en relación entonces a nuestro patrimonio. Entonces, el enfoque Dupont ya de este MR3 vendría a ser ya justamente el poder productivo, que nos salió 14,4, y se multiplica por el capital de los accionistas, que era justamente el activo total sobre el patrimonio neto. Entonces, esto da un porcentaje del 60%, en donde se ve que justamente el poder productivo en relación a ese capital del, lo que viene a ser la parte del activo o del patrimonio neto de los accionistas, tiene un retorno del 60%. Entonces, mirando el MR3, que salía 60, entonces es el reflejo también del enfoque Dupont en relación al MR3. Entonces, si es que no hay consultas, terminamos aquí con los índices para que puedan divertirse haciendo los propuestos posteriormente. Así que escucho consulta por si tengan todavía. Si no, hasta aquí llegamos.